Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando aquí en su programa Palabra de Salvación. Este es tu hermano y amigo Juan Mendoza de Palabra de Salvación. En este día estamos un día más aquí para compartir la palabra del Señor y vamos a ver solamente si se escucha. Vamos a ver si se escucha. Vamos a traer una enseñanza el día de hoy. Solo déjenme ver. Buenas noches. Si se escucha, perfecto. Entonces, en esta noche vamos a traer una enseñanza. Mandamos un saludo a todas las personas que nos están sintonizando por medio de estos medios. Ya va a estar en YouTube, va a estar en TikTok y va a estar en Instagram, algunos pedacitos. Amén. Entonces, un saludo para todos y hoy es domingo 29 de diciembre. Ya gracias a Dios nos quedan 2 días más para terminar este año 2024 y entrar a un nuevo año. Amén. Y lo más importante es terminarlo alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Amén. Gracias a Dios por Jesucristo, que nos ha traído gozo, paz, alegría y lo más importante, perdón a nuestras vidas para poder estar cerca, entrar en ese trono de la gracia para nuestro oportuno socorro, la misericordia que Dios da. Amén. En este día traigo un tema, vamos a estar estudiando este tema el día de hoy y este tema se titula, Jesús dijo: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y eso lo podemos encontrar en Marcos 12, 29. Los invito para que traigan su Biblia y para que por medio de la palabra del Señor, el verbo de Dios, que es la palabra del Señor, eso es lo que significa verbo. Verbo significa palabra. Eso es lo que significa logos. Amén. No significa algo que se convirtió de agua a material. No. Verbo significa palabra. Palabra de Dios. Eso es lo que vamos a estar escuchando en esta noche. ¿Y que el verbo se hizo carne? Sí. El verbo se hizo carne personalizó en carne. ¿Y en quién se personalizó ese verbo que se hizo carne? En nuestro Señor Jesucristo. Amén. El mismo Jesucristo dijo que las palabras que yo os hablo, el verbo que yo os hablo, no es mío, sino es el Padre que me dice qué decir. Amén. Por eso, en este día vamos a utilizar la palabra del Señor y por medio de la palabra del Señor es que vamos a ir aprendiendo. Y lo más importante es que Jesucristo nos dijo: me voy, pero no os dejaré huérfanos, os mandaré al Consolador, que rogaré al Padre para que Él os envíe el otro Consolador, que Él nos va a dirigir hacia toda justicia y hacia toda verdad. Y podemos ver en Juan 15, 26, que el Espíritu Santo, el cual proviene de Dios, es el que Dios ha depositado en nuestra vida. Amén. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, el cual Dios el Padre ha depositado en nuestras vidas. También el verbo de Dios se ha personalizado en nuestras vidas y eso es lo que vamos a estar pidiendo al Espíritu Santo para que use nuestra boca y que las palabras que salgan de mí sean conforme a la palabra de Dios, al verbo de Dios, a lo que está escrito. Amén. Por eso, si ya tienes Biblia, los invito a que abramos nuestra Biblia. Amén. En Marcos 12, 28. Vamos a estar escudriñando la palabra del Señor. Ayer les quería poner una enseñanza, pero estaba buscando qué foto poner y se me fue todo lo que había escrito. Entonces dije, bueno, no era del Señor ponerlo en ese momento, sino que lo vamos a poner ahora, le vamos a dejar saber. ¿Se acuerdan ustedes que la vaca le gusta masticar? Y está masticando y está saboreando y sacando todos esos nutrientes que la vaca necesita diariamente. Amén.
cuando está masticando el pasto. Por eso nosotros, la palabra del Señor es nuestro alimento. La palabra de Dios es vida para nuestros huesos. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Masticar cada palabra que salga de mi boca y que salga de la Biblia. Esta es la Biblia. Amén. Amén. Muchas personas utilizan una tableta, un teléfono, pero lo más importante es que tengas la palabra del Señor al frente tuyo para que puedas confirmar todo lo que se te habla y todo lo que se te enseña. Amén. Porque aquí somos cristianos bíblicos que venimos a hablar tal como está escrito en la palabra del Señor. Amén. Por eso, si ya estás listo con tu Biblia, vamos a empezar en abrir nuestras Biblias en Marcos 19, 28. Y vamos, así como dicen muchas personas cuando van a empezar un servicio, que dicen, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre. La Biblia nos enseña que todo lo que hagas, sea de hecho o de palabra, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole siempre la gloria y la honra al Padre. Amén. A nuestro Padre Celestial. Como decía Pablo en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso vamos a leer la palabra del Señor y vamos a darle gracias a Dios por ese verbo que el Padre le dio a nuestro Señor Jesucristo para que nos viniera a enseñar y encaminarnos en el camino del Señor. Amén. Por eso vamos a empezar a leer en Marcos 12:28. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora vamos a orar para que el Señor tome control en esta noche, que el Espíritu Santo sea el quien nos dirija en esta noche. Amén. Padre que estás en los cielos, Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús y te pido que sea el Espíritu Santo usándome con poder, con autoridad, con unción, con gracia, Señor, y con lo más importante, con temor tuyo, Señor. Padre, yo sé que yo no soy perfecto, Señor, pero estoy siguiendo a tu Hijo amado Jesucristo para poder llegar a la estatura del varón perfecto, Señor. Ayúdame a mí, ayúdame a todas las personas que van a estar escuchando aquí tu palabra, Señor. Que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos a todo, Padre, en el nombre de Jesús, a toda justicia y hacia toda verdad, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, y abre nuestros ojos espirituales también para que podamos leer y entender y escuchar tu palabra, Señor, y atesorarla en nuestro corazón para no pecar contra ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como ustedes pueden ver, yo aquí solo mando la invitación que voy a estar en vivo. Aquí yo no ando invitando a todos los que quieran venir, no. Aquí vienen los que quieran entrar para conocer la palabra del Señor. Y si tú crees que aquí lo que se les enseña es palabra de Dios, puedes compartir este en vivo, pero eso es voluntariamente. Amén. Ahora vamos a leer para las personas que están entrando ahorita. Estábamos leyendo Marcos 12, 28. ¿Qué es lo que dice Marcos 12, 28? Dice así. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay
otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces, en esta noche, el tema de esta noche es: oye Israel, nuestro Dios, el Señor, uno es. Y esto es el Señor Jesucristo enseñándonos que al Dios que nosotros le servimos es uno. Amén. Aquí no están hablando nada de que el Dios se divide. Aquí nos está diciendo el Señor Jesucristo que Dios es uno. Aquí no estamos viendo tampoco que Jesucristo dijo que está el Padre y que está el Espíritu Santo, y que después en el futuro, cuando yo muera y que resucite, yo voy a ser también la otra parte de ese Dios, para que se complete un Dios 3 en 1. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos está enseñando que Dios es uno. Amén. Entonces, vamos a seguir leyendo lo que está escrito. No vamos a hablar cosas de que no están escritas. Amén. Porque en muchas iglesias se hablan cosas que no están escritas, sino que es por lógica. Y aquí el Señor vio que él sabiamente contestó. Dice que él tuvo entendimiento para contestar. ¿Estamos entendiendo? Entonces, vamos a ver, escucha lo que Jesús dijo, ya lo dijimos, ¿verdad? Ahora, escuchemos qué dijo Jesús al escriba y presentemos este versículo. ¿Está vigente todavía? ¿Sí o no? Este versículo que leímos de que cuando Jesús dijo: oye Israel, nuestro Dios, nuestro Señor Dios, uno es. ¿Este mandamiento está vigente todavía o dejó de existir? ¿Qué me puedes contestar? ¿Será que este mandamiento, el primer mandamiento más, estos son los dos mandamientos más importantes? ¿Será que está vigente todavía o cuándo fue que cambió? ¿Cuándo fue que cambió que ya no hay, que ese Dios se divide en 3 o en 4 o en 5, como tú lo quieras decir? Este mandamiento, esta escritura que Jesús leyó, no la dijo él de su propia boca. Esta escritura Jesús la estaba diciendo del Shema Israel, así como le llaman los israelitas. ¿Dónde se encuentra eso? ¿Qué tal si nos vamos a Deuteronomios, creo que está Deuteronomios 6:4. Vamos a ver qué dice Deuteronomios 6:4 para ver de dónde fue que Jesús sacó esa escritura. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Entonces, Jesucristo no estaba diciendo algo que él era nuevo para él. Jesucristo estaba diciendo algo que estaba escrito en las Escrituras, en las Sagradas
Escrituras. Los judíos todavía siguen creyendo en este versículo. Y cuando los judíos recitan este versículo 2 veces al día, dice que ellos se tapan los ojos. No sé si es un ojo o los 2 ojos, pero se tapan los ojos y recitan este versículo. Y lo hacen 2 veces al día. A ellos siguen creyendo que solamente hay un Dios. Ahora, ¿qué más? Ahora vamos a leer Juan 8:17. Vamos a ir a leer Juan 8:17 para que después vamos a ir a otro versículo, porque aquí estuvimos leyendo el libro de Marcos, pero después vamos a ir a leer otro versículo. Entonces la palabra del Señor nos enseña qué es lo que está escrito en la ley. Lo que está escrito en la ley dice así: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. ¿Verdad? El testimonio de 2 hombres es verdadero. Entonces ya escuchamos a Marcos que aquí el escriba le preguntó a Jesús que cuáles eran los mandamientos. Y Jesús le contestó de su boca. Ahora vamos a escuchar lo que este escriba habló. Y nos vamos a ir a Lucas. Vamos a irnos a Lucas 10:25. Vámonos para Lucas 10:25. Lucas 10:25. Y dice así: el buen samaritano. Escucha lo que dice. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Al que él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Esa fue la respuesta de Jesús. Le dio a este escriba. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo el levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabaldura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y entonces aquí estamos viendo primero a un sacerdote. Después estamos viendo a un levita. El sacerdote era el que hacía el sacrificio en el templo, o el santuario, como le quiera llamar. El levita era el ayudante del sacerdote, y aquel que no tenía nada que hacer, porque los samaritanos con los judíos no se llevaban, o sea que no tenía ningún puesto en el templo. Entonces vamos a ponerlo ahora en estos tiempos de ahora. Vamos a ponerle que el sacerdote sea un pastor.
El levita, vamos a ponerle a ustedes que les gusta que les digan cantantes, cantores, puede ser el que toca el piano. Tienes un trabajo en la iglesia. Y vamos a poner el que limpia el baño, que tiene un trabajo para el Señor, que tal vez no es bien visto, porque todo el mundo quiere estar en el altar donde lo vean. Pero aquel samaritano que no tenía un trabajo importante, ese fue el que fue movido a misericordia. Ese fue el que demostró que el amor de Dios estaba en él por el prójimo. Nosotros tenemos que tener amor hacia el prójimo. Ahora, digamos ustedes, yo creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo. Hay muchas de ustedes personas que estos tres es un Dios. Estos tres es un Dios, ¿verdad? Para otras personas, estos tres, ¿verdad? Estos tres los representa una persona y esa persona es Jesús. ¿Entienden? Entonces para ellos Jesús es el Padre y es el Espíritu Santo. Ese es su Dios y le llaman Jesús, Dios. Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo y Jesús es el Hijo. Entonces el Dios de ellos es Jesús. Jesús es el que hace el papel de Padre y de Espíritu Santo. Esa es una rama de religión. Está la otra rama de religión. Mira que no voy a usar los nombres para que no se ofendan, porque les crujen los dientes, así como les crujían a estos judíos cuando no querían ni aceptar de que Jesús se llamara Hijo de Dios. Y ya vamos a ver más adelante eso. Entonces, está la otra rama de la religión, ¿verdad? Está la otra rama de la religión que dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios, pero son tres dioses. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahí yo estoy viendo, estoy contando tres dioses. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero es un Dios. Esa es la otra religión. Ahora, yo creo lo mismo que creen lo que dice la Biblia. Los apóstoles aquí no creían en tres dioses. Los apóstoles no creían que Jesús era Dios. Los apóstoles creían lo que estaba escrito en las profecías de antes y las que se estaban cumpliendo en ese tiempo. Eso eran los que los judíos de ese tiempo creían. Amén. ¿Cuáles eran las escrituras que ellos tenían? Ellos tenían las sagradas escrituras, que es los primeros 5 libros de Moisés, los profetas mayores, los profetas menores, los libros proféticos, los libros de poesía. Esos eran los libros que ellos tenían. Tenían los salmos también. Entonces, en esos libros eran por medio de cómo ellos escudriñaban las profecías que se estaban cumpliendo. Pablo nos habla en cada carta de que él le manda a Timoteo, a los Efesios, a los Colosenses. Él siempre empieza, y si se van a ustedes ver las cartas, ustedes van a ver que Pablo y Pedro y Santiago, si ustedes ven al principio de cada carta, ustedes van a ver que van a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para ellos solamente hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Amén. Jesucristo fue el que Dios utilizó y que lo levantó de los muertos y que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto lo leemos en la Biblia, está en la Biblia. ¿Entiendes? Entonces, aquí estamos viendo a un sacerdote, estamos viendo a un samaritano y estamos viendo a un samaritano. Cuando Jesucristo se le acercó a la mujer de Samaria, ¿verdad? La samaritana que estaba en el pozo, ella le dijo: hemos escuchado que viene el Cristo. Ella no estaba esperando a un Dios hombre. Yo no sé qué es lo que se les ha metido a ustedes en la cabeza, que cuando fue que en la Biblia nombraron a Jesús Dios. Ni el mismo Jesús se atrevió a usurpar ese poder que Dios le dio. Ni él mismo. ¿Qué le dijo Jesús? Ella le dijo: hemos escuchado
de que viene el Cristo. Y él le dijo, mujer, yo soy el que habla contigo. ¿A Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro, ¿quién tú dices que soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios verdadero. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El mismo Pablo nos enseña que si alguno de nosotros o algún ángel viene y nos trae otro evangelio del que no está escrito, no le creas y tómalo él como mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? Primera de Juan 2:22, creo que está. Sino aquel que niega que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué título le estás dando tú a Jesús? ¿Estás negando que Jesús es el Hijo de Dios? Porque aquí estamos leyendo lo que dice la Biblia. Yo no estoy trayendo nada de mi propio conocimiento o de mi corazón, que estoy trayendo una enseñanza nueva. Yo estoy trayendo lo que está escrito. Y hay muchos afuera, pastores, evangelistas, que conocen esta verdad, pero por temor de que no lo boten de la iglesia, de que no le quiten el cargo, se quedan callados y siguen repitiendo que el verbo es Jesucristo. Se quedan callados porque no quieren perder su puesto. Lo mismo le pasó cuando Jesús oró por aquel que era ciego o cojo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que él oró en Juan 9? Y los papás le dijeron, edad suficiente tiene para que le preguntes a él. ¿Sabes por qué los papás no querían contestar? Porque los papás iban a perder su puesto que estaban sirviendo en la sinagoga o en la cosa que ellos estaban sirviendo. Y fueron a preguntarle al ciego, dijo, sí, yo soy. Entonces, estas son las cosas que tenemos que creer a lo que dice la Biblia. ¿Qué más sigue diciendo? Ahora, podemos ver ahí, ya leímos esa parte, volvamos a Marcos 12:29. Vamos a ir a Marcos 12:29 otra vez y vamos a leerlo otra vez. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús lo dijo en Marcos. Ahora, vamos a ver si algún apóstol dice, como algunos pastores andan diciendo de que Jesús es Dios. Vamos a ver qué fue lo que Pablo les enseñaba a la gente. Porque Pablo, Jesús, Dios lo escogió y dice que Jesús se le presentó y le dijo que él iba a pasar por muchas cosas y que se lo iba a enseñar. Vámonos a Hechos 22. Vámonos a Hechos 22 para que mires cómo fue el encuentro. Hechos 22. Y vamos a ver qué fue lo que empezó a predicar. ¿Qué fue lo que empezó a predicar Pablo después de su encuentro con el Señor Jesucristo? Vámonos a Hechos 22:6. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, acuérdate de esta cosa, ¿con quién está hablando Pablo? Y solo Pablo escuchó esa voz. Acuérdate. Y se llama Jesús de Nazaret. Acuérdate de eso. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz,
llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esos son el Dios de los hebreos, ese es el Dios de los judíos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para ellos solamente hay un solo Dios. Y aquí estamos viendo que ya aquí Jesucristo murió, Dios lo resucitó y está a la diestra intercediendo por nosotros, ¿verdad? Y aquí Ananías se llama, ¿verdad? Ananías está confesando. Dice lo que dice el 14. Y le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿A quién fue que Pablo escuchó en el versículo 9? Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está. Pero ¿quién fue el que se le presentó? El 8 lo dice: yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret. Esa fue la voz que Pablo escuchó, la voz de Jesús de Nazaret. Y en ningún momento Jesús se presentó como ustedes están diciendo, con el título que ustedes le están diciendo. Aquí Jesús se presentó como Jesús de Nazaret. Dice: y le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué nombre es el que Pablo tenía que invocar? Bueno, está en el versículo 8. Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret. ¿En nombre de quién es que se perdonan los pecados? En el nombre de Jesús. ¿Qué nombre es que tenemos que confesar para que nos perdonen nuestros pecados? En el nombre de Jesús. Entonces vamos a ver qué fue lo que Pablo empezó a hacer después de que pasó todo esto. Vamos a irnos a Hechos 9 para que veamos a quién era que Pablo estaba predicando. ¿Por qué Pablo no se pone a predicar como lo están haciendo muchos pastores que andan predicando que Jesús tiene otro título? Ya se les olvida de que Jesús es el Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que se hizo él mismo en su Hijo Jesús. Así no dice la Biblia. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único. Y vamos a ver en otro versículo que dice: el único Dios verdadero. Entonces mira lo que Pablo empezó a hacer. Está en Hechos 9, pero mira lo que pasó. Pero Saulo mucho más se fortalecía y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Él andaba diciendo que Jesús era el Cristo. Él no andaba diciendo el título, como andan muchos pastores que andan repitiendo lo que dicen sus pastores. Hay muchas ovejas que andan repitiendo lo que su pastor les enseña. Y si tienen algún puesto en la iglesia, no se atreven a decir otra cosa, porque están buscando el puesto. Amén. Y si tú andas buscando un puesto y te vas a quedar callado por no estar hablando la verdad, después Dios te va a pedir cuentas a ti y le va a pedir cuentas a ese pastor que por qué anda hablando cosas de que la Biblia no lo está diciendo. Pablo era el encargado de nosotros los gentiles, y Pablo lo que andaba enseñando y predicando era que Jesús era
el Cristo. El Cristo significa el Mesías. Pablo estaba confirmando las profecías de que Jesús era ese Cristo, era el ungido de Dios, aquel que Dios había escogido. ¿Para qué? Para que viniera a morir por nosotros y por medio de él hacer el sacrificio perfecto. Mira lo que dice el 23. Pasando muchos días, los judíos resolvieron el consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban a las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulos. Entonces, podemos ver qué es lo que decía ahí, pero Saulo, dice que Saulo mucho más se esforzaba. Aquí vamos el 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este aquel que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a estos vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Eso era lo que Pablo andaba haciendo. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. El versículo 20, enseguida, cuando ya se recuperó, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces, ahora ya que te leí la conversión de Pablo, vamos a ver qué Pablo seguía enseñándonos. Vámonos ahora a 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6. Mira lo que dice el 5. Así como ustedes tienen a su Dios, mira lo que dice aquí. Tienen 3 dioses en uno. Mira lo que pasaba también en ese tiempo. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Y cómo se llama, Pablo? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Eso es lo que Pablo le mandaba las cartas y le enseñaba cuando andaba predicándole a los gentiles, a nosotros. Y en todos los evangelios de Pablo podemos ver eso. La Biblia tiene 31.102 versículos. Y a veces las doctrinas que andan enseñando que Jesucristo tiene otro título, los únicos versículos de esos 31.102 versículos, puede ser la mayoría 47 versículos que utilizan. Acuérdate entonces, están las profecías que hablan. No hay ninguna profecía que decía que Dios se iba a hacer carne y que iba a salvarnos. No, Dios dijo que nos iba a salvar, que Él mismo vendría. Pero ¿cómo es que Dios viene? Si Dios es espíritu, Dios es espíritu, Dios viene a nuestras vidas, se personaliza en nosotros, se manifiesta, Dios se manifiesta en nuestras vidas. Cuando tu pastor está orando por una persona, ¿es el poder de tu pastor o es que Dios se manifiesta por medio de tu pastor? Asimismo fue en Jesús. El poder de Dios fue derramado en Jesucristo en el día del bautismo. Por medio del Espíritu Santo es que Jesús hacía todas esas cosas, porque Dios le dio el Espíritu de Dios y le dio poder. Y eso es lo que nosotros también queremos buscar. Queremos llenarnos del Espíritu de Dios y buscando ese poder de lo alto. Yo me acuerdo que al lugar que yo asistía todos los viernes se llamaba Buscando Poder de lo Alto.
Tristemente ese día se acabó. Ya no hay ese día de buscar poder de lo alto. Pero siempre en mi cabeza y mi corazón se quedó esa cosa de que tenemos que buscar el poder de lo alto, buscar la unción del Espíritu Santo, buscar ese poder. Porque hay muchos cristianos que están sentados solamente y solamente creen que Dios puede usar solamente a los pastores. No, Dios nos ha llamado a nosotros. ¿A qué? A que seamos cartas abiertas, que vayamos por todo el mundo y predicar el Evangelio de Dios. Y estas señales seguirán a aquellos que creen. Eso es lo que tenemos que hacer. Fue la gran encomienda, Mateo 28, 19 creo que está. Id por todo el mundo y predicar mi Evangelio a todo el que creyere, será salvo. Y estas señales seguirán. Pero hay muchas personas que andan buscando las señales solamente de la lengua, hablar en lenguas. No buscan el poder de conocimiento, el poder de interpretar las lenguas, el poder de poner las manos sobre los enfermos. No, lo que andan buscando es las lenguas. ¿Creen que las lenguas se manifiestan? No. Están los frutos del Espíritu Santo también, que es el tener amor a las otras personas. ¿Cuántos cristianos están en las iglesias? Y tal vez un hermano dejó de ir a la iglesia y como ya no va a la iglesia tuya, entonces ya tú no le vas a demostrar el amor. ¿Qué amor es ese? Esta mano no me sirve. No, ya no la voy a sobar ni nada. Eso no es amor de Dios. Hay muchas iglesias que están equivocadas. Porque si tú tienes, el que tiene al Hijo, tiene al Padre, dice la palabra del Señor. Y al que tiene el Padre, tiene el Hijo. Pero no podemos negar al Hijo. Dice, no niegues al Hijo. ¿Y qué es lo que ustedes están haciendo? Al Hijo ya no le llaman Hijo, le llaman Dios. Le han cambiado el título. El que tiene al Hijo, tiene al Padre, dice. Sigamos. Entonces ya leímos el punto, ese fue el punto número 5. Vamos para el punto número 6. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento si en el futuro ya no iban a ser un solo Dios, sino que los judíos tenían que creer y los hebreos tenían que creer que ese Dios se iba a convertir en 3 personas. O sea que los judíos están perdidos porque ellos no creen en el Hijo que es Dios. Hay pastores que dicen que si tú no confiesas que Jesús es Dios, estás perdido y al infierno te vas a ir. Los condenan y se les olvida lo que dice Juan 3:16, que Jesús no vino a confesar. Y entonces en Juan 3:16, mira lo que dice. Y hay pastores que andan condenando a personas porque no andan confesando que Jesús es Dios. Entonces, esos pastores no creen a lo que dice este versículo, no creen en el sacrificio que Jesús hizo. Mira lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué es lo que yo tengo que creer? Que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué más sigue diciendo? Porque hasta ahí llegan. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, si a mí me dicen que si yo no creo que Jesús es Dios, ¿estoy condenado? Aquí yo estoy confesando lo que dice la Biblia. Yo tengo que confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Y si yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios, tengo al Padre. ¿Estamos entendiendo? ¿Me copian? ¿Me siguen en lo que dice la Biblia? ¿Estoy hablando yo algo errado que no está en la Biblia? ¿Qué dice el 18? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Entonces, ¿dónde está en la Biblia para esos pastores? ¿Dónde está escrito que yo tengo que creer y que tengo que confesar que Jesús es Dios para ser salvo? ¿Sabe lo que hacen esos pastores? Le dicen a sus feligreses que si esta persona no confiesa que Jesús es Dios, ni te acerques a Él, ni hables con Él, manténlos
apartados. Eso es lo que enseñan esos pastores. ¿Y dónde está el versículo que les confirma eso de lo que ellos están hablando? Porque la Biblia me manda a creer en el Hijo como hijo. ¿Qué sigue diciendo? Ahora, vamos a irnos a ver si tenemos que cambiar a los judíos también lo que ellos crean. Vamos a ver qué dice Isaías 45:5. Dice esto: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y que creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Dónde está el Dios Hijo? ¿Dónde está el Dios Hijo tuyo que tú le estás sirviendo? ¿Dónde está el Dios Espíritu Santo? ¿Dónde está? ¿Tú no estás escuchando lo que dice ahí la palabra del Señor? ¿Será que tenemos que cambiarle a los judíos este versículo también? Y tienen que predicarle a ustedes la nueva revelación que han recibido ¿de quién? ¿De un ángel? Porque Pedro recibió esa revelación del mismo Padre que está en los cielos. ¿Y quién es el Padre? ¿Cómo se llama el Padre? Jehová. ¿Y no le quieres llamar Jehová? Pues dile Yuhei-Bahef, dile las 4 consonantes, o dile Yahvé, si te da miedo decir el nombre de Jehová. Entonces, estamos confirmando con el Antiguo Testamento, con el libro de Isaías 45. Vamos a ver qué otro libro. Ya escucharon ahí, ¿verdad? Que no hay dioses conmigo ahí, dice él. No hay dioses. Pero ustedes le están dando un título a Jesús, que es su Dios. Y también le están dando un título al Espíritu Santo como su Dios. Vamos a ver si ¿cómo que se llama? Pablo les presenta al Espíritu Santo como Dios. Vamos a irnos a Hechos 19. Vamos a ver si Pedro les presenta al Espíritu Santo como el Dios Espíritu Santo. ¿En qué cabeza cabe esa locura que se les han metido a ustedes? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Dice Mateo, Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Dios Espíritu Santo? Para Pablo el Espíritu Santo proviene de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Dios es Espíritu. Y dice que el Espíritu Santo es lo que Dios ha depositado en nuestras vidas, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el cual Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo, vamos a ver si Pablo le da la revelación de estos pastores nuevos y les deja saber que el Espíritu Santo es el otro Dios, la tercera parte de Dios, la tercera persona. Dice, entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Pablo no llamó Jesús Dios, lo llamó Jesús el Cristo. Entonces estamos viendo ahí que ahí está el Espíritu Santo. Pablo no lo llama Dios. Ahí está Jesús. Pablo no lo llama Dios, lo llama el Cristo, el Mesías, el ungido. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Los bautizaron en el nombre de Jesús. No los bautizaron como dice Mateo 28:19. No los bautizaron en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. No, no los bautizaron en ese nombre. Los bautizaron en el nombre de Jesús. Así como Pablo se bautizó en el nombre de ¿quién? Del que estaba oyendo su voz. Bautízate en su nombre. ¿En qué nombre ese era? En Jesús de Nazaret. Se bautizó en el nombre de Jesús. Pero ese es otro tema acerca del bautismo. Pero dice después, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces Pablo no les trajo la doctrina de estos pastores que andan enseñando que Jesús es Dios. Andan enseñando que el Espíritu Santo es Dios. Pablo no les predicó eso. Entonces, como les estoy diciendo, hay muchos pastores, que hay uno que es la cabecilla, y hay otros pastorcitos, seguidores de hombre, que no se atreven a hablar lo que está escrito, porque después el jefe mayor se va a dar cuenta y los va a tirar por el piso, los va a echar para un lado. Pero ¿quién tú prefieres que te eche para un lado? ¿El hombre o Dios? Entonces, si tú quieres seguir a los hombres, te van a pasar la cuenta más adelante por estar siendo seguidor de hombre. Porque aquí Pablo enseñó que Jesús es el Cristo. Enseñó que el Espíritu Santo no es Dios. Entonces, ¿me comprenden lo que dice la Biblia? Porque yo no estoy hablando por mi propia cuenta. Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. Las palabras que yo hablo no son mis palabras. Las palabras que yo os hablo son las que están escritas en este libro. Eso es lo que yo hablo. ¿Ok? Vamos a seguir viendo ahora Deuteronomio 6:4. Ese ya lo leímos. Oye Israel, nuestro Dios uno es. Ya lo leímos. Pero vamos a leer ahora Zacarías 14:9. ¿Verdad que estos libros están polvosos en sus Biblias? Porque en las iglesias no hablan de esto. ¿Sabes por qué no hablan esto en la iglesia? Porque sus pastores no quieren dar sus brazos a torcer. No quieren dar esos años que lleven de experiencia a torcer y decir, me he equivocado en lo que les he enseñado. Y aquí estamos leyendo la Biblia. Esta es la Reina Valera 1960. Esa es la Biblia que yo no estoy leyendo. ¿Sabes qué me dicen a mí? Que soy testigo de Jehová. Yo no estoy leyendo Biblia de los testigos de Jehová. Yo estoy leyendo la Biblia de nosotros los cristianos, de nosotros los evangélicos. Esa es la Biblia que estoy leyendo. No me estoy leyendo otra Biblia. Vamos a ver Zacarías 14:9. Estos libros ni los conoces. Ni conoces estos libros. ¿Por qué? Porque vivimos en un dogma. Vivimos en un dogma y vivimos en un dogma que no queremos leer la Biblia. Como les he dicho, el doctor estudia las nuevas leyes que hay. El doctor estudia. El abogado estudia las nuevas leyes que hay. Zacarías 14:9. Vamos a ver si es que soy yo el que está inventando las cosas. ¿Viste? A los en vivos míos vienen solo aquellas personas que están hambrientas por conocer la verdad. O tal vez ahorita algunos no van a venir, porque ahí está, como les dije el otro día que estaba en vivo, ahí estaban los chismosos, los metidos, los que se ponen a hablar, los que vienen a hacer aquí comentarios negativos. Hay muchos pastores y seguidores de pastores que vienen aquí en mis en vivos, vienen a tirar la piedra, vienen a tirarme por el piso, me vienen a decir que estoy loco, me vienen a decir sobrenombres, pero ¿sabes qué? No vienen con ningún versículo a refutar lo que yo estoy diciendo. ¿Sabes por qué? Porque no tienen ningún versículo. Y si los tienen son esos 47 versículos de los 31.102 versículos que hay. Pero para esos 47 versículos que ellos tienen en su mano y que se sienten que pueden refutarme, la palabra del Señor los va a refutar. La palabra más antigua que está en los escritos los va a refutar. Pero ¿por qué no vienen?
Porque son como Nicodemos, vienen a escondidas. Cuando yo termine el en vivo, ahí van a venir, solo van a escuchar un ratito y me vienen a condenar. Pero qué bueno que están escuchando. Y que Dios y que el Espíritu Santo les toque para que escuchen toda la prédica. Amén. Yo estoy haciendo mi parte. Esto fue lo que el Señor me dio. Yo estoy haciendo mi parte, yo estoy hablando. Acuérdense que yo vengo aquí solamente cuando el Señor me da un mensaje para que hable. Porque si yo me quedo callado, después Dios me va a pedir cuenta que por qué no dije lo que tenía que decir. ¿Qué le pasó a ese que se lo tragó el pez? ¿Cómo se llamaba? ¿Noé? No, se llamaba Moisés. No, se llamaba Pedro. No. A ver, Espíritu Santo, ayúdame. Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡cachaflum! Se lo comió. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso yo estoy aquí. Porque estoy obedeciendo al Espíritu Santo. Que orándole al Señor le pedí un mensaje antes de que terminara el año. Y aquí está, el Señor me dio el mensaje. El día 12:29. ¿A qué horas empezó este día? Empezó a las 12 de la mañana ayer, ¿verdad? Todavía estamos en 12:29. Amén. Y gloria a Dios por los que están aquí y por los que se quedan. Amén. ¿Qué otro versículo vamos a leer? Zacarías 14:9. Zacarías 14:9, mira lo que dice. Y Jehová será rey sobre toda tierra. En aquel día Jehová será uno. Y uno su nombre. Entonces, después de Zacarías viene Malaquías. Y después de Malaquías se cayó. Hubo 400 años. 400 años se dice, se conoce el tiempo de silencio. Que Dios no habló. Pero gloria a Dios que después habló. ¿Por medio de quién? Por medio del papá de Juan el Bautista. Y ahí fue cuando vino Juan el Bautista. Y ahí donde nos vamos a meter en la próxima parte para que conozcamos quién es Jesús. Cómo era que Jesús iba a ser llamado. Amén. Ya entonces eso fue Zacarías 14:9. Ahora vamos a irnos a la parte, como estamos hablando de que solamente hay un Dios. A ustedes están confundidos solamente porque en Juan 10:30 Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Vamos a irnos a Juan y aquí empieza la parte nueva del Nuevo Testamento, que vamos a hablar de Jesús, ¿verdad? Y nos vamos a ir a unos 2 o 3 versículos al Antiguo Testamento que están hablando también de esa parte. Y vamos a entender si Jesús fue Dios por accionamiento o Dios natural. ¿Estamos entendiendo? Un ejemplo, Moisés fue Dios por asignación. Fue el que Dios usó en Egipto para sacarlos de Egipto. Jesús vino aquí, puede ser de que sí, Jesús puede ser que fue Dios, pero por asignación. Pero después cuando terminó su trabajo, su obra, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y lo hizo Señor y Cristo. Eso lo vamos a ver también más adelante, pero vamos a irnos a Juan 10:30, porque ese es uno de los versículos, de esos 47 versículos que ustedes usan. Pero vamos a ver si su pastor se los enseña así. Vamos a ver si su pastor les enseña esta enseñanza así. Y aquí es donde va a entrar la segunda hora. Ya terminamos una hora, llevamos una hora. Ahora vamos a ir a la segunda hora. Amén. Vamos a la segunda hora que se encuentra en Juan 10:30. Y vamos a pedir al Espíritu Santo. ¿Viste? Jesús dijo, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, os mandaré el Consolador. Yo rogaré al Padre para que os mande el Consolador, el Espíritu Santo, el que nos va a dirigir hacia toda justicia y hacia toda verdad. Y Él os recordará
lo que yo hablé. ¿Y qué fue lo que Jesús habló? Jesús habló la palabra de Dios, el Padre. ¿Dónde está eso, hermano Juan? Está en Juan 12, 48. Mira lo que dice, para que veas que el Espíritu Santo nos iba a recordar la palabra que Dios le dio a Jesús. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahí está. Dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces vamos a ir a Juan 10:30. Ahora, este versículo es uno de los versículos que usa la doctrina famosa de los 3 en 1 para decir que Jesús es Dios. Pero ahí no dice Jesús que es Dios. Ahí no dice. Ahí está diciendo que, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. ¿Qué es lo que dice Juan? Dice Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. ¿Son uno qué? Jesús dijo, yo y el Padre somos el mismo Dios. ¿Dijo Jesús eso o le vas a agregar tú a eso? ¿Dijo Jesús, yo y el Padre uno somos? ¿Verdad que no? No dijo eso. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreas? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahora, te voy a hacer una pregunta para las personas que me están viendo aquí. ¿Dijo Jesús que Él era Dios? Acuérdense que estos son los enemigos de Jesús. Jesús en ningún momento dijo que era Dios. Jesús él mismo dijo que Él era hombre. Eso es lo que Jesús confesaba. Mira lo que dice en Juan 8:40. Por eso yo les digo que lo que yo hablo es con la palabra del Señor. Por eso les invito a que ustedes traigan lápiz y papel y que apunten. Mira lo que dice en Juan 8:40, un versículo, 2 versículos atrás. Pero ahora procuráis matarme. Allá también querían matar a Jesucristo, dice. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, un solo Dios. ¿No nos hizo esto Abraham? Entonces el mismo Jesús decía que Él era hombre. En ningún momento Jesús dijo que Él era mitad hombre y mitad Dios. Jesús es hombre. Y la misma Biblia nos enseña que el que no confiesa que Jesús ha venido en carne, el tal no es de Dios. Hermano, ¿dónde está eso? Primera de Juan 4:3. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, Jesús nunca dijo que Él era Dios. Jesús decía que Él era hombre. Ahora, vamos a leer este otro versículo. Mira lo que dice. Yo y el Padre uno somos, ¿verdad? Ahora, solamente porque Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, ¿verdad que Jesús no dijo que Él era Dios? Ahora, si Jesús y el Padre son uno,
Si nosotros somos uno con Jesús y con Dios, ¿somos dioses también? Y hermano, ¿dónde me puede confirmar eso mismo que usted está diciendo? Bueno, vámonos a Juan 17, el mismo escritor de ese libro. Mira lo que dice en Juan 17, 22. El 20, vamos a leer desde el 20 para que vean que yo no me quedo con un versículo solamente. Mira lo que dice el 20. Mas yo ruego solamente por estos, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, para que todos sean uno. Nosotros tenemos que estar en el mismo espíritu que estaba el Padre con Jesús. Tenemos que tener la misma meta. ¿Cuál es la meta que Jesús tenía? Ser obediente a todo lo que el Padre le había mandado. Y esa es la meta que tenemos que tener. Un mismo espíritu, una misma fe, una misma devoción. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, cuando Jesús está hablando en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, Jesús no está diciendo que Él es Dios. Ahora, los enemigos de Jesús, ellos eran los que estaban diciendo que Jesús decía que Él era Dios. Estos son los enemigos, no fue Jesús. Porque Jesús, vamos a ver más adelante, qué fue lo que dijo. Mira lo que dice. Dice, le respondieron el 33, Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Ahora, Jesús lo que les estaba diciendo a ellos, les estaba recordando un salmo, el Salmo 82:6. Vamos a irnos a ese Salmo 82:6. Déjame ver dónde estoy. Vamos a recordarnos, a ver, 10:30, ¿qué le dijo Jesús? Vamos a ver, Salmos 82:6. Vamos a leer el Salmos 82:6. Acompáñenme. Salmos 82:6. Eso era lo que Jesús les estaba recordando. Salmo 82:6 dice, y dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces, aquellas personas que predican la palabra del Señor son dioses. ¿Quién fue Dios en aquel tiempo, hermano Juan? Vamos a ver a Deuteronomio 7:1, les dije, ¿verdad? Deuteronomio, vamos a ver a quién Dios asignó, Éxodo, ¿a quién fue que Dios asignó como Dios? Vamos a irnos a Éxodo 7:1. Éxodo 7:1, mira lo que dice. Dice, Jehová Dios, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces, ¿viste? Dios asignó, cuando Dios pone a una persona al frente que lo represente a Él, lo llama Elohim. Jueces, eran los jueces, eran los reyes. Saúl fue un ungido, David fue un ungido, Salomón fue ungido y se sentaron en el trono de Jehová. Lo podemos ver en Crónicas 29. Primera de Crónicas 29. Amén. El que se sentaba en el trono de Jehová era el que Dios había puesto como
encargado, el que lo representaba. ¿Nosotros qué dice que somos aquí en la tierra? ¿Qué somos nosotros aquí en la tierra? No me acuerdo la palabra. Pero nosotros representamos a Dios aquí en la tierra. Nosotros somos los que llevamos el verbo de Dios. ¿Qué significa verbo? Verbo significa palabra, palabra de Dios. Ya se lo he enseñado en otros versículos. Vámonos a Salmos 33:6 para que tú veas que salía de la boca de Dios, el verbo de Dios. Jesús no significa verbo. Verbo significa logos. Verbo significa palabra. No te dejes engañar. Ahora, vamos a ver el salmo ese otra vez. Vámonos a ese salmo. Salmos 82, ¿verdad? Salmos 82. Vámonos a ese. Salmos 82:6. 82:6 y 7. Mira. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿Viste? Entonces los dioses que Dios ponía iban a morir porque son humanos, son hombres. Por eso Dios usó a Jesucristo y murió. Pero Dios, porque Jesús obedeció, lo podemos ver en Hebreos, en Romanos, Dios le levantó de los muertos y lo hizo Dios, Él lo hizo Señor y Cristo. Entonces, ¿qué es lo que más sigue diciendo? Dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Ok? Ahora, quiero que te recuerdes de hijos del Altísimo. Vamos a irnos a Lucas 1:32. Ya estamos terminando. Lucas 1:32. Lucas 1:32. ¿Ok? Lucas 1:32. ¿Se acuerda que le dije que hubo el tiempo del silencio? Y después empezó Dios a hablar otra vez. Lucas 1:32. Mira lo que dice. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿En qué terminamos allá? Que los que hablan la palabra de Dios, Dios los llama hijos del Altísimo, ¿verdad? Pues aquí Jesús iba a ser llamado Hijo del Altísimo. ¿Estamos viendo? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahora vamos a ver lo que dice Juan 10:34. Dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Que Él era el Hijo de Dios. ¿Y qué era lo que decía las Escrituras allá en el Salmo 82:6 y 7? Que Dios les iba a llamar Hijo del Altísimo a todos aquellos que hablan la palabra del Señor. Y entonces estamos viendo en Lucas 1:32 de que este será grande y será llamado Hijo de Dios. Entonces aquí Jesús en ningún momento se dijo que Él era Dios. Él dijo que Él era Hijo de Dios. Lo dice en el 36. Y al que el Padre santificó y envió, porque de tal manera envió Dios al mundo a su Hijo unigénito. ¿A quién envió? A su Hijo unigénito. ¿Cómo se llama? Jesús. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Eso fue lo que Jesús dijo. En ningún momento, cuando Jesús se refirió, el Padre y yo somos uno. Eso no significa que Jesús estaba haciéndose igual que el Padre. Jesús no dijo, el Padre y yo somos uno, porque si nos vamos a Juan 8:16,
Juan 8:16. Mira lo que dice. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Qué era lo que estaba en Jesús? El verbo de Dios. La palabra de Dios se manifestaba en Jesús, se personalizó en Jesús. Amén. Esa era la palabra de Dios. Entonces, ya les comparé Éxodo 7:1. También les puedo enseñar en Ezequiel 28:2, cuando Tiro se llamó Dios él mismo, pero Dios se enojó. Porque podemos ver en Éxodo que Dios llamó a Moisés, pero aquí Tiro se creyó, se enalteció. Vamos a ir a Ezequiel 28:2. Por eso Jesús dice que Él no usurpó. Dice que Él vino en forma de Dios. Forma no es lo mismo que Dios, sino que Él vino en forma de Dios. Y que no se atrevió a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aprovechó, sino que fue humilde. Dice que haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que vino a servir. Tú puedes leer Ezequiel 28:2, porque ahí te va a aparecer el cachudo que tú dices, para que tú sepas quién es el cachudo. El versículo que está hablando ahí, que quiso subir al cielo a ser igual a Dios, no era el tal Satanás, era el rey de Tiro, que quiso serse igual que Dios. Vete allá, Ezequiel 28:2, para que veas quién fue el que quería subir al cielo. No es que lo bajaron del cielo. ¿Y cómo es que aquí quiere subir al cielo? Ese es otro mensaje que vamos a hablar de Satanás. Pero hoy no, hoy estamos hablando del único Dios, que es el Padre. Y no hay dioses con Él. Solamente está, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. El Señor uno es. Ahora vamos a ver confirmación en Hechos 7:35. Vamos a ver qué dice Hechos 7:35. Ya estamos terminando. Hechos 7:35 dice así. A este Moisés, a quien había rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Ok? Eso lo podemos comprobar en Éxodo 7:1. ¿Quién fue el que puso a Moisés? ¿Verdad? Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar rojo y en el desierto por 40 años. Solo porque Moisés hacía eso, ¿era Dios? Jesús convirtió el agua en vino, ¿era Dios? Jesús caminó por las aguas, ¿era Dios solamente por eso? Jesús resucitó a los muertos, ¿era Dios solamente por eso? Pedro y Pablo resucitaron a un muerto. Pedro caminó sobre las aguas, ¿era Pedro Dios solamente por eso? ¿Estamos entendiendo? Pablo, Pedro oraban por los enfermos y los enfermos eran sanos. ¿De dónde venía el poder que Jesús tenía? Vámonos a Hechos. El poder no era de Jesús. Jesús era un hombre, 100%. Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Por quién? Por Dios. Ahí no está el Espíritu Santo. Ahí no está diciendo por Dios y el Espíritu Santo, porque para ustedes es una Trinidad, son tres. Todavía no había llegado el tercero. Ahí dice solamente Dios es uno. Y ahí está diciendo Dios. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él,
como vosotros mismos habéis visto. Vamos a irnos a Hechos 10:36. ¿Cuándo fue que Jesús recibió ese poder? Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesús. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Viste? Ahora, vamos a ver ahora Hechos 7:35, ya lo leímos y es Éxodo. Ahora, leamos una vez más Juan 10:36. Juan 10:36 y con esto terminamos. Juan 10:36 que dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. ¿Y qué es lo que decía Lucas 1:32? Para que se recuerden siempre de esto. Lucas 1:32. Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces, Jesús en ningún momento, cuando leemos Juan 10:30, cuando leemos Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, en ningún momento Jesús se estaba comparando como Dios. En ningún momento. Los enemigos de Jesús fueron. Jesús le respondió, muchas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreás? Le respondieron los judíos, no amigos, no hermanos, los judíos, los enemigos de Jesús. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos que quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, él estaba recordándole el Salmos 82:6. Y al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Eso fue lo que dijo Jesús, que era el Hijo de Dios. En ningún momento dijo que Él era Dios. Entonces, con este versículo final, terminamos la enseñanza de Juan 10:30. ¿Cómo se llama el tema, hermano Juan? Se llama, Jesús dijo, oye Israel. No, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y no lo dije yo, lo dijo Jesús. Entonces, si Jesús te está diciendo que nuestro Dios es uno, ¿a quién le vas a creer? ¿Le vas a creer a los pastores que andan diciendo 3 en 1? ¿O le vas a creer a los otros que andan diciendo 3, pero que solamente es uno que hace el papel de los 3? ¿A quién le vas a creer? ¿A lo que está escrito en la Biblia o a lo que te andan enseñando? Porque yo le di los versículos y nos fuimos al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento y no les traje nada que no esté escrito. Amén. Porque si yo le llego a traer algo de lo que no está escrito, dice que es una condenación, que Dios me va a pedir cuenta por estar añadiéndole a algo que la palabra no está diciendo. Por eso el Señor anda buscando hombres y mujeres valientes que se paren y que le digan al pastor, pastor, pero ¿por qué usted tiene que decir algo si la Biblia no lo dice? ¿Qué vamos a hacer con ese versículo que Jesús está diciendo? Estos 2 mandamientos son los más importantes.
¿Dónde a Jesús se le olvidó meter al Espíritu Santo ahí? Porque si usted dice que son 3 en 1, ¿qué pasó con el Espíritu Santo? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo cuando dice yo y el Padre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? Yo, el Padre y el Espíritu Santo uno somos. Jesús no metió el Espíritu Santo. Si nos vamos a Juan 8:16, dice, y no soy yo solo, sino yo, el Padre y el Espíritu Santo. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, y no soy yo solo, sino yo y el Padre, el que me envió. ¿Dónde está el Espíritu Santo? No es que son 3. Entonces, el Señor anda buscando hombres y mujeres esforzadas que le crean a lo que está escrito. Este fue el mensaje que Dios me dio para traerles en este día. Amén. Y el tema se llama, Jesús dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos 12:29. Y vamos a leerlo por última vez, porque ya estamos terminando. Marcos 12:29, para los hermanos y hermanas que acaban de llegar. Este fue el mensaje. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y toda tu mente y con todas tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, ¿qué hacemos con estos mandamientos? Le vamos a agregar que ahí hay que meterle, ahora que ya Jesucristo murió y resucitó, vamos a meterle al Espíritu Santo y vamos a meterle a su Dios Trino. Aquí terminamos el mensaje. Ahora es cosa de ustedes. Yo prediqué lo que el Señor me dio. Ahora ustedes le oran al Señor y le piden al Señor que le ilumine. No que te vengan a revelar, así como me dicen. Hermanos, a usted el Espíritu Santo no le ha revelado que Jesús es Dios. No, no me lo ha revelado. A Pedro, el Padre que está en los cielos, le reveló que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Jesús no lo dijo, Pedro, te lo reveló mi Padre y el Espíritu Santo. No, Jesús no dijo eso. Pedro, bienaventurado eres. Entonces, yo quiero ser de los bienaventurados que creen lo que Jesús le dijo a Pedro. Porque Pablo dijo en otro libro, dijo que si alguno de nosotros o algún ángel viene y nos trae otro evangelio del que no está escrito, no le creáis, porque el tal es anatema. ¿Estamos entendiendo? ¿Me copian a lo que les estoy diciendo? Mira, primera de Juan 2:22. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús está en el cielo, sentado a la diestra del Padre. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ya a Jesús le andan diciendo que Jesús es el Dios. No. Dice aquí, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, ya le quitaron el título de hijo, ya no es hijo, sino que le están llamando Dios. Pero ¿qué dice la Biblia aquí? Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Yo no he negado nunca al Hijo. El Hijo es el que me salvó. Por medio del Hijo, que invoqué el nombre del Señor Jesucristo, perdonó mis pecados. Yo soy limpio de pecados porque invoqué el nombre de Jesús en el bautismo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, yo he confesado que el Hijo es el Hijo de Dios. Eso es lo que he confesado. El que confiesa al Hijo
tiene también al Padre. ¿Viste? Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa del que nos hizo la vida eterna. ¿Y quién es el que nos da la vida eterna? Terminamos con este versículo que es una arma poderosa para todo aquel que anda diciendo que Jesús es Dios. Mira lo que el mismo Jesús dice. ¿Quién es el único Dios verdadero? ¿Cómo se llama el tema, hermano Juan? Jesús dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos 12, 29. Ahora vamos a terminar con este versículo que es el mismo Jesús dejándonos saber quién es el único Dios verdadero. Y estuvimos hablando, para los que llegaron ahorita, estuvimos hablando de Juan 10, 30. Yo y el Padre uno somos. Jesús nunca dijo que yo y el Padre somos el mismo Dios. Él nunca dijo eso. Lo podemos ver en el 34 y 36, que Él dijo que Él era el Hijo de Dios. Y los enemigos de Jesús en el 34 estaban diciendo que Él había dicho que Él era Dios. Y el mismo Jesús le dice en Juan 8, 42, creo que está, que yo soy hombre, le dijo. Pero si quieres en los versículos exactos, tienes que retroceder la prédica para escucharlo. Y que no te quedes a medias. Porque así me quedé yo muchas veces a medias por no escuchar el mensaje completo cuando era un niño. Me salía en medio de los mensajes y pensaba que estaba haciendo bien y estaba haciendo mal por no escuchar los mensajes. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice Jesús en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único. Allá Jehová era el único Dios, ¿verdad? Ahora mira, aquí lo está confirmando Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Terminamos. Amén. Por eso, en esta noche, este no es un mensaje de salvación. Este es un mensaje de enseñanza doctrinal. Amén. Hay predicadores que te predican para salvarte, pero este mensaje fue para aquellas personas que quieren adquirir conocimiento. Pero siempre hago una oración. ¿De qué? Para salvación. Si quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, como que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos, tal como dice Romanos 10:9, que Dios le levantó de los muertos y que confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Romanos 10:9. A ese es el Salvador que yo te vengo a presentar. No te vengo a presentar tres dioses en uno. Te vengo a presentar un Salvador que Dios el Padre constituyó para que por medio de Jesucristo podamos llegar al Padre. Porque nadie va al Padre si no es por el Hijo. Mira que la Biblia no dice nadie va al Padre ni al Espíritu Santo si no es por el Hijo. Dice que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y a ese es el que te vengo a presentar. Al Hijo de Dios, al que murió y que al tercer día Dios le levantó de los muertos. Jesús no se levantó de los muertos, él solo. Dios le levantó de los muertos y le dio potestad después en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y es el que Dios ha puesto como juez que va a venir a juzgar esta tierra. Al Hijo del Hombre. Así se conoce. Ese es el título que le han dado a Jesús, el Hijo del Hombre. Y hay un versículo en la Biblia que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces ya con ese versículo, ¿seguirás tú creyendo que Jesús es tu Dios? ¿O vas a creer lo que Jesús dijo
en el primer mandamiento: oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, repite conmigo. Primero vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Padre, te doy gracias por este mensaje que me permitiste predicar, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús, todas las personas que lo escucharon y que lo van a seguir escuchando, Señor. Te pido, Señor, que guarde sus oídos y guarde su corazón, Señor, y que sea el Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús, que sea el que les enseñe y les confirme esta palabra que se ha hablado, Señor. Lo que hablé fue lo que está escrito en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Señor, que te glorifiques, Señor. Y si hay algún enfermo, Señor, que me está viendo, Padre, tu palabra dice: y estas señales seguirán a los que creen. Ahí donde tú estás, pon tu mano donde te duele o cualquier enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, manda tu palabra de sanidad, palabra de fe. Aumenta la fe, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Manda ese poder, Señor, para que puedan sentir que tú eres un Dios poderoso, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate en el nombre de Jesús. Ahora, si quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, acepto a tu Hijo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Límpiame con la sangre que derramó en la cruz del Calvario y apunta mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que el Espíritu Santo sea el que me guíe hacia toda justicia y hacia toda verdad. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por la salvación que me das en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Viste qué sencillo? Este es el Salvador que yo les predico, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias por haber estado aquí. Empezamos a las 8 de la noche y terminamos ahora a las 9:39. Que Dios los bendiga. Este mensaje lo vamos a compartir en YouTube y trataré de ponerlo en TikTok también, porque ya tengo también otro pueblo que le gusta escuchar palabra de salvación con Juan Mendoza. La palabra que yo tengo no es mía. La palabra que yo tengo es la palabra del Señor, el verbo de Dios. Acuérdate, no te dejes engañar, que verbo no significa Jesús. Verbo significa palabra. Y esa palabra se manifestó en carne. ¿Y quién fue la carne que Dios usó? A Jesús. Jesús dijo en Juan 14:10, las palabras que yo os hablo no son mías. En Juan 12:48 dijo que las palabras que él hablaba no eran de él. Amén. Que Dios te bendiga y muchas gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga. Feliz año y que Dios nos ayude en este año que viene. Amén. A seguir firmes en los caminos del Señor. Y si estamos así, un pie aquí, un pie allá, pidámosles al Espíritu Santo que enderezca nuestros pies y que sigamos en los caminos del Señor. Amén. Porque la recompensa va a venir. Amén. Pero no estemos esperando un rapto o no estemos diciendo voy a prepararme, pero cuando estén viendo las cosas que se acerca el rapto. No, porque hoy mismo podemos morir. No esperes en el rapto. Puede ser hoy mismo que muramos. Puede ser hoy mismo que sea el rapto como tú le estás creyendo. Lo más importante de que si hay rapto o no hay rapto, lo más importante es cómo está la vida tuya con Dios. Lo más importante es que el día que nos toque cerrar los ojos y partir y dormir, a esperar la voz del Señor cuando diga que los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es el anhelo de todo cristiano. Que si morimos, que si vivimos, vivimos para Dios. Y si morimos, vivimos para Él también. Sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Amén. Por eso, lo importante es que cuando nos toque cerrar los ojos, que durmamos a esperar cuando nombren nuestro nombre en la lista. Amén.
Gracias, que Dios los bendiga y un saludo a todos los hermanos, amigos y toda la gloria se la damos al Señor. Amén y amén. Y acuérdate, el amor se demuestra a tu prójimo. Les hablé quién era el prójimo, ¿verdad? El prójimo no es el que anda con una Biblia aquí. El prójimo es aquel que tiene misericordia por las otras personas. Amén. Que Dios los bendiga.